Señor, todos estamos a tu merced. Estamos aquí por ti y dependemos de ti. Yo quiero darte gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de servir a esta gente que tú amas, esta gente en quien tú estás obrando. Yo quiero pedirte, Señor, que los bendigas con tu palabra, con una revelación clara, Señor, de quién tú eres y de lo que tú has hecho en ellos. Y te quiero pedir que me uses para ese fin, Señor. Úsame para servirlos. Dame, Señor, el poder que no tengo para hacer una obra que no puedo hacer. Usa, Señor, a este pastor corto para hacer una obra abundante, profunda, perfecta en la obra de tu iglesia. Por Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Voy a empezar por aquí. Quiero leerte esto que dijo un hombre escocés llamado Sinclair Ferguson. Él dijo: conocer tu nueva identidad determinará la forma en la que vives. Conocer tu nueva identidad determinará la forma en la que vives. El que tú y yo conozcamos nuestra nueva identidad en Cristo, nuestra verdadera identidad en Cristo, afecta de una manera profunda la forma en la que tú y yo vivimos para Cristo. Según este hombre, esta es la lógica fundacional del apóstol Pablo en sus epístolas. Todos los que estamos en Cristo anhelamos prosperar en nuestra santificación. Anhelamos agradar a Dios con nuestra vida. Y de una manera instintiva concluimos que para crecer en Cristo semejanza necesitamos esforzarnos más. Necesitamos disciplinarnos más. Y por ende lo que hacemos es que pasamos nuestros días empujando, buscando hacer un poco más. Solo para descubrir que el avance es poco, que el peso de culpa y de fracaso es grande y que a veces es hasta agotador. Pero en el Nuevo Testamento tenemos buenas noticias. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos plantea una lógica de crecimiento que es contraintuitiva. Nos enseña que la madurez espiritual no crece principalmente por esfuerzo, sino por descanso. No surge principalmente por disciplina, sino por deleite. Que no se determina principalmente por nuestra intencionalidad y nuestra autonegación, sino por nuestra fe. Este descanso y este deleite transformador surgen, florecen en nosotros conforme tú y yo nos aventamos a creer en la obra radical, definitiva, cósmica que el Señor ha hecho en nuestras vidas por Cristo. Conforme tú y yo nos atrevemos a creer y a deleitarnos en la nueva identidad que tenemos en Él gracias a que hemos sido unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver un pasaje muy importante que nos va a ayudar a entender un poco más qué es lo que significa que como creyentes estamos unidos a Cristo. El título es bien sencillo, no tiene nada de original, es Estamos unidos a Cristo. Y lo vamos a ver en 3 puntos bien sencillos. La realidad de nuestra unión con Cristo,
la profundidad de nuestra unión con Cristo y la fórmula para experimentar nuestra unión con Cristo. Todo esto está basado en Romanos capítulo 6 del versículo 1 al 11. Es un pasaje bien profundo. Se pudiera hacer hasta una serie completa de estos versículos. Y en ellos vamos a ver que el apóstol Pablo como que plantea esta verdad de la unión con Cristo de diferentes como ángulos. Y en un afán de servirlos mejor, básicamente organicé el mensaje en estos 3 puntos bien sencillos: la realidad, la profundidad y la fórmula. Vamos a leerlo, vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñame ahí en tu Biblia. Te quiero animar a que abras tu Biblia, que la tengas ahí abierta, porque vamos a estar volviendo a ella continuamente. Dice la palabra de Dios: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Quiero que leas ahí conmigo otra vez la frase que está aquí en el versículo 5, que dice: si hemos sido unidos a Cristo. ¿Qué significa eso? Que hemos sido unidos a Cristo. Por aquí es por donde vamos a empezar. Si tú lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo describe a los creyentes, a la iglesia, no como cristianos. De hecho, el apóstol Pablo nunca le dice a los creyentes cristianos, sino más bien los describe como aquellos que están en Cristo, como aquellos que han sido unidos a Cristo. Y en este pasaje les explica en qué consiste la unión con Cristo a través del sacramento del bautismo. Quiero que leas conmigo otra vez, empezando aquí en el versículo 1. Léelo otra vez conmigo. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pablo empieza el capítulo 6 dándole continuidad al argumento que vimos la semana pasada, en donde básicamente le estaba diciendo a la iglesia que ya somos justos, que hemos sido constituidos justos por la obra de Cristo. Y básicamente Pablo estaba como imaginándose algunas de las preguntas que los receptores de la carta tenían, que son básicamente así: bueno, si ya hemos sido justificados, ¿realmente importa cómo vivimos?
Lo que Pablo empieza es que contesta esa pregunta por medio de este capítulo. Si nosotros ya fuimos hechos justos por la gracia de Dios y ese estatus nunca va a cambiar, entonces ¿realmente importa si me esfuerzo por vivir en santidad? Si como iglesia ya nunca seremos condenados, sino que seremos aceptados por gracia en el día final. Y si esa gracia es indestructible, entonces ¿importa si tú y yo pecamos? Si cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, entonces ¿por qué no continuar viviendo en pecado para que la gracia abunde? Eso es lo que Pablo está contestando. Y Pablo contesta este planteamiento obviamente con un rotundo no. Les dice, claro que no, de ningún modo. Pero la forma en la que les contesta no es enseñándoles acerca de la gravedad del pecado y del justo castigo que recibirán todas aquellas personas que viven en pecado, sino que lo que hace es que profundiza aún más en la obra de gracia en ellos. Les explica, ahonda en la obra radical, definitiva, extraordinaria, cósmica que el Señor ha hecho en todos aquellos que han creído en Jesús. Y lo hace recordándoles de su bautizo. Ve conmigo ahí el versículo 3. ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Básicamente Pablo les está recordando a los corintios, ¿saben por qué no pueden vivir en pecado ustedes? Porque cuando fueron bautizados en Cristo. Básicamente fueron sumergidos a Cristo. El sacramento del bautismo, como tradicionalmente se ha hecho, cuando una persona confiesa a Jesús como el Señor de su vida, como su Salvador personal, esta persona es sumergida en agua. Entonces Pablo les está diciendo aquí a la iglesia, cuando tú fuiste sumergido en agua, ese sacramento externo simple y sencillamente estaba ilustrando una realidad espiritual interna que sucedió cuando tú creíste en Cristo. Y esa realidad es que tú fuiste sumergido en Cristo. Fíjate el lenguaje. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, sumergidos a Cristo, metidos a Cristo. Cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Él, fuimos tomados por el Señor y como introducidos a Él. Y por lo tanto, como creyentes, estamos en Él. Es por eso que Pablo nos describe a los creyentes como aquellos que estamos en Cristo. Nosotros vivimos en Él. Vivimos como dentro de Él. Estamos recubiertos de Él. El Nuevo Testamento como que nos ayuda a ver que el creyente vive como escondido en Cristo. Escondido, como sumergido, recubierto. Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Déjame leerte estos pasajes que están bien interesantes. Fíjate lo que dice Juan 14:20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, dice Jesús, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Fíjense el lenguaje. O sea, yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí. Pero no solo eso, sino que yo estoy en ustedes también. ¿Se fijan la dinámica como de la unión? Fíjate lo que dice Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Te fijaste?
Si tú has puesto tu fe en Cristo, hermanos, tú estás recubierto de Cristo. Estás recubierto de su justicia. Por tanto, cuando el Padre te ve, no ve tus vergüenzas, no ve tus fracasos, no ve tus pecados, sino ve la justicia perfecta de Jesús con la que has sido recubierto, con la que has sido vestido. Cuando el Padre te ve en Cristo y por lo tanto te acepta, te aprueba y te bendice. Fíjate esto. Hace 2 semanas hablábamos, o 3 semanas, de que el Señor se deleita en nosotros. Ese es el mensaje de la Biblia. Cuando el Padre te ve a ti, su rostro es iluminado. Él sonríe y se deleita en ti. Su corazón se inclina a favorecerte, a bendecirte, a ayudarte, a consolarte, simplemente porque estás en Cristo. Fíjate esto. Esta semana me topé yo con una foto de uno de mis hijos. Y el batillo estaba haciendo como una pose nada impresionante. Estaba despeinado, a lo mejor así hasta medio manchado. Pero cuando yo lo vi, yo me deleité en él. No por la perfección con la que estaba vestido, no por la pose de héroe impresionante que tenía, no por su obediencia perfecta, sino simplemente por quien Él es, porque es mi hijo y yo lo amo. Cuando el Padre te ve, Él se deleita en ti. Él se deleita en ti. No por tu desempeño impecable, no por tu obediencia perfecta, sino por quien tú eres, por quien tú ya eres, porque eres una persona que está en Cristo, escondida en Cristo, y el Padre ama y se deleita en su Hijo Jesús. Algo así significa. O sea, algo así es lo que significa estar en Cristo. Quiero que veamos rápidamente otra analogía que utiliza Pablo en estos mismos pasajes para ayudarnos a entender esto un poquito mejor, pero está un poquito más adelante. Aquí utiliza el símbolo del bautismo para explicarnos nuestra unión con Cristo, pero en el siguiente capítulo utiliza la analogía del matrimonio. Y nos ayuda a ver que cuando nosotros nos refugiamos en Cristo por la fe, como que fuimos unidos a Él como en matrimonio. Quiero que lo veas. Romanos 7, dale vuelta ahí a tu Biblia. Vamos al Romanos 7, 2 al 4. Fíjate lo que dice. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean ¿qué? Unidos a otro. ¿A quién, Pablo? Aquel que resucitó de entre los muertos. Pablo nos está diciendo, ser unidos a Cristo significa como que tú te uniste en matrimonio a Él. Y por lo tanto, todos los recursos que Él tiene son tuyos. Todos los recursos que Él tiene son tuyos. Piensa en esto. Imagínate a una mujer bien endeudada, que no tiene un buen nombre y no tiene honra. Pero esta mujer se casa con un hombre millonario que tiene renombre. Inmediatamente, en el momento en que esta mujer se une en matrimonio a este hombre rico, sus deudas desaparecen. ¿Por qué?
no por méritos de ella, sino porque su marido las paga. Inmediatamente esta mujer ya tiene un renombre, no por su desempeño, sino por el nombre con que su marido la cubre. Algo así es ser unidos a Cristo. Cuando tú pusiste tu fe en Jesucristo, tú fuiste unido a Él y por lo tanto cuentas con toda su riqueza, con todos sus méritos, con toda la gracia y con todo el favor que tiene Jesús con el Padre por la vida perfecta de obediencia que Él vivió aquí en la tierra. Tú y yo estamos unidos a Cristo. Ojalá que pudiéramos pasar los siguientes 20 años descubriendo la riqueza de esta verdad. Los antiguos decían que muchas veces vivimos por debajo de nuestros privilegios. Que vivimos por debajo de nuestros privilegios. Así como Eclesiastés, que dice que hay personas que son ricas pero que viven como mendigos. A veces los cristianos vivimos así, teniendo todos los recursos por haber sido unidos a Cristo. El Señor quiere que aprendamos a disfrutarlos. Eso me lleva a nuestro segundo punto: la profundidad de nuestra unión con Cristo. Aquí no solo Pablo nos está enseñando que hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo, porque Él de una manera soberana nos tomó y nos unió a su Hijo, sino que también nos ayuda a ver de una manera concreta en qué consiste esa unión y qué implicaciones tiene para nuestra vida. Un autor dice que Romanos 6 funciona como un microscopio para ver lo que es la unión con Cristo. Hagan de cuenta como que Romanos 6, este pasaje, es como un lente magnificador a través del cual podemos ver que unir, o sea, que la unión con Cristo significa básicamente dos cosas: que el Señor nos unió espiritualmente a la muerte de Cristo y que el Señor nos unió espiritualmente a su vida post-resurrección. Quiero que lo veas conmigo. Ve ahí al versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Fuimos unidos a Cristo en su muerte y fuimos unidos a Cristo en su resurrección. Velo conmigo ahí en el versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte. Vete ahí 2 versículos arriba. ¿O no saben, en el versículo 3, no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos, metidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando tú viniste a Cristo, el Señor te tomó y te unió a su muerte, te sumergió a su muerte. Cuando Cristo fue clavado en la cruz y murió recibiendo la ira de Dios, nosotros estábamos ahí, porque hemos sido unidos a Cristo. Y en cierta manera como que estábamos siendo castigados también, porque estamos unidos a Él. Ve ahí conmigo el versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos también, porque estamos unidos a Él.
Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos también porque estamos unidos a Él. Esto tiene un chorro de implicaciones. Además, vamos a ver dos para motivos de este mensaje, para propósito de este mensaje. Número uno, al ser unidos a su muerte, todos nuestros pecados fueron pagados. Al ser unidos, bautizados, fuimos introducidos a su muerte. Todos nuestros pecados fueron pagados. Cristo murió como nuestro sustituto. Quiero recordarte esto. Y murió pagando todos nuestros pecados. No solo los pecados de la humanidad, todos tus pecados, todos mis pecados. ¿Por qué? Porque fuimos unidos a Cristo. Eso significa que el castigo de toda nuestra maldad fue pagado completamente. Que la deuda que tú y yo teníamos para con Dios, nosotros, por nuestra rebeldía, fue completamente saldada. Un poquito más adelante nos ayuda a recordar aquí el apóstol Pablo que Cristo murió una vez para siempre, ¿verdad? Que Cristo murió una vez, solamente una vez murió. Y si Cristo murió una vez, eso significa que en esa cruz, cuando fue crucificado, Él pagó todo. Él pagó todo. No solo nuestros pecados preconversión, sino los pecados que tú y yo cometimos después de nuestra conversión, los pecados que cometemos en el presente y hasta el último pecado que cometeremos antes de ser llamados a su presencia. En la cruz fueron pagados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque estábamos unidos a Cristo en esa cruz. Es por eso, hermanos, que unos capítulos más adelante el apóstol describe a los creyentes como aquellos que no tienen condenación. Si tú estás en Cristo, eso significa que no hay condenación sobre tu cabeza. Eso significa que no verás la ira de Dios porque estás en Cristo. Eso significa que nunca serás castigado por tus pecados, porque toda tu deuda la pagó Él en la cruz y nosotros estamos en Él. Segunda implicación. Al ser unidos a Cristo en su muerte, morimos con Él. Y por lo tanto fuimos liberados del dominio del pecado. Aquí el apóstol Pablo en Romanos 6 como que dice cosas un poquito difíciles de entender. Nos dice que ya morimos. Si tú estás en Cristo, si tú te bautizaste, este pasaje te dice que tú ya moriste con Él. Ve conmigo el versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, tiempo pasado. Si hemos muerto con Cristo, tiempo pasado. Fíjate el versículo 4. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Cuando tú fuiste bautizado, se te sumergió en el agua y ese acto simboliza que tú fuiste sepultado, que fuiste unido a su muerte y que por lo tanto moriste con Él. Fíjate esto. En cierta manera eso significa que tú, Felipe, Fernanda, Laura, ya te moriste y ya fuiste enterrado en tu bautismo. Y esa muerte lo que provocó o ilustra esta obra radical, definitiva, cósmica que el Señor hizo en nuestras vidas. Fuimos liberados del dominio del pecado. Fíjate el versículo 6, el versículo 5 y 7. Velo ahí conmigo. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte,
Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. En el versículo 2, inclusive el apóstol Pablo como que empieza diciendo algo así bien tremendo. Dice, nosotros hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú estás en Cristo, ya moriste. Si una persona está muerta, ya no puede vivir en este mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tú que estás en Cristo, fuiste unido a su muerte y por lo tanto moriste al pecado. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir aún en él si ya morimos? Fíjate la implicación tan radical que se nos está diciendo aquí. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no tiene por qué dominarnos. Ya no necesitamos continuar pecando. Yo quiero preguntarte si tú crees realmente esto. ¿Crees tú realmente que la ambición, que la amargura, que el orgullo, que la lujuria, que la incredulidad, que la pornografía no tienen por qué dominarte? ¿Crees tú realmente que puedes vivir libre del dominio del pecado? ¿Lo crees? Mira, cuenta la historia que cuando se abolió la esclavitud en 1863 en Estados Unidos, algunos de los esclavos no supieron cómo responder a esas buenas noticias de libertad que se les dieron. Algunos de los esclavos que fueron declarados libres seguían viviendo como esclavos. No se atrevían a caminar en la plenitud de las buenas noticias de libertad que habían recibido. Yo me pregunto si a veces tú y yo no como cristianos, como que sucede una dinámica semejante en nosotros. Que estamos en Cristo, sabemos que hemos sido liberados del dominio del pecado, pero que seguimos viviendo como esclavos. ¿No será que en algunas ocasiones tú y yo simple y sencillamente no nos atrevemos a caminar en la plenitud de las buenas noticias de libertad que hemos recibido? No, a veces siendo libres vivimos como esclavos. Y aquí el Señor nos está diciendo, tú ya fuiste liberado. Tú ya fuiste liberado. El pecado no tiene por qué dominarte, porque estás unido a Cristo y fuiste unido a su muerte. Cuando moriste, fuiste libertado del pecado. Bueno, la segunda fase, fuimos unidos a Cristo en su muerte. La segunda fase que nos explica el apóstol Pablo de en qué consiste la unión con Cristo es que fuimos unidos a su vida post-resurrección, que fuimos espiritualmente unidos a su vida. Velo conmigo ahí el versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Nuestro bautismo, volviendo a Él, somos sumergidos al agua, introducidos a Cristo, metidos a su muerte. Pero el sacramento no se queda ahí. Decíamos en la sesión pasada que algunos de las personas que bautizamos que queremos dejarlos ahí en el agua, ¿verdad? O sea, ya pero no, el sacramento del bautismo no termina ahí. Eres unido a su muerte y luego esa persona es levantada.
O sea, simbolizando la resurrección de Cristo de entre los muertos para vivir en una vida nueva, para andar en novedad de vida. Antes yo pensaba que esta novedad de vida básicamente significaba como vivir una vida reformada. Un adicto que vivía en vicios, viene a Cristo, es perdonado, es justificado, es introducido a la muerte de Cristo, sale a una vida nueva y básicamente sale a una vida sin adicciones. Un hombre adúltero viene a Cristo, es perdonado, es declarado justo, hecho justo, y ahora sale a una vida donde va a poder vivir en fidelidad a su familia como un buen padre de familia. Básicamente un hombre que viene con una vida toda quebrada, entra a las aguas, es restaurado y sale a vivir una vida justa y pura como la que Jesús vivió aquí en la tierra. Entonces, básicamente yo entendía, el sacramento del bautismo simboliza que la vida nueva que ahora tengo es que voy a poder ser como Jesús. Entonces yo leo los evangelios y veo cómo vivía Jesús, y yo puedo ser así por la obra que Cristo hizo en mí. Bueno, eso no es lo que está enseñando este pasaje. Eso no es lo que está enseñando. Pablo nos está diciendo que el creyente anda en una novedad de vida. Y en esta novedad de vida, obviamente, pues sí implica o tiene una semblanza de las cosas que dijimos ahorita, pero es mucho, pero mucho más que eso. Pablo nos está diciendo aquí que cuando el Padre nos unió soberanamente a Cristo, nos unió a su vida, pero a su vida post-resurrección. A su vida post-resurrección. Es decir, a la vida que Cristo tenía después de su crucifixión, de su muerte y de su sepultura. Quiero que lo veas conmigo. Vete ahí al versículo 4. Por tanto, si hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La novedad de vida está anclada en la resurrección. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Aquí nos está diciendo el Espíritu Santo, hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su resurrección. Fuimos unidos a Cristo en su vida, pero en la vida que Él tuvo después de que resucitó. Ahora pregúntate conmigo, ¿qué vida tenía Jesús cuando resucitó? ¿Qué vida recibió? Una vida completamente libre de pecado. La vida celestial que Cristo tiene actualmente, ahorita que está sentado en su trono. A esa vida es a la que tú y yo fuimos unidos. Una vida que no puede ser destruida por la muerte o que no puede ser afectada por el pecado. Velo conmigo, versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, a esa vida es a la que tú y yo fuimos unidos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Una vez que Cristo resucitó de entre los muertos, la esencia de vida que Él tenía era una vida que este mundo no había conocido. Ni siquiera Adán la tenía. Una vida que Pablo describe para Dios. Una vida completamente para Dios. Es la vida que van a tener las personas que estén en el reino de los cielos. Cuando la iglesia llegue al reino de los cielos y vivamos en el reino de los cielos
por toda la eternidad vamos a estar vivos. ¿Ok? No va a ser un sueño, vamos a estar vivos. Bueno, esa vida que tendremos en el reino de los cielos, el apóstol Pablo nos está diciendo que desde el día de hoy nosotros fuimos unidos por Dios a esa vida. Y por lo tanto, el día de hoy nosotros podemos andar en novedad de vida. ¿Cuál es esa novedad de vida? Esa vida post-resurrección. Básicamente, como que estos versículos a mí me ayudaron a ver la salvación es mucho más grande de lo que yo percibía. O sea, cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Cristo, sucedió algo mucho más grande que simple y sencillamente entender un mensaje. Tú fuiste tomado por Dios. El Señor te tomó a ti y te unió a su Hijo. Fuiste unido a su muerte. Por eso no estás condenado y nunca serás condenado. Y no solo fuiste unido a su muerte, sino que fuiste unido a su vida post-resurrección. Yo estaba meditando en esto y decía, se me figura que esto es como una dimensión desconocida para mí. Como que vivir la vida post-resurrección, por haber sido unidos a Cristo, se me figura que es algo que todavía necesariamente he empezado ni la puntita a experimentar. Y empecé a pensar en otros pasajes de la Biblia donde el apóstol Pablo como que está descubriendo esto. Quiero que lo veas conmigo. Vamos a Filipenses 3, versículo 7. Fíjate lo que dice del 7 al 10. Es un pasaje conocido. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Fíjate el lenguaje, en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ya más o menos entendimos eso con el mensaje de la semana pasada, ¿verdad? Bueno, ahora fíjate esto. Y conocerlo a Él. Pablo tenía un afán, seguir conociendo a Jesús. Y luego fíjate lo que dice después, y el poder de su resurrección. Como que dije, caray. El apóstol Pablo, que entendía estas cosas, que le enseñaba a las iglesias, tú fuiste unido a la vida de Cristo por resurrección. Él decía, yo quiero conocer ese poder y quiero ver más de ese poder en mi vida para así poder exaltar a Jesús de una manera más plena. Cuando a mí me estaban cayendo estos 20, porque es un privilegio tremendo servirlos predicando, porque les da uno un beneficio, pero principalmente porque pasa uno un chorro de horas estudiando estos pasajes. Entonces yo estaba meditando en esto y decía, Señor, ¿por qué yo veo tan poco poder en mi vida a veces? ¿Por qué no experimento el poder de su resurrección? ¿Por qué muchas de las veces a nosotros, tus hijos, en lugar de que nos caracterice una vida celestial, poderosa, abundante, como la que Pablo nos está diciendo aquí, en ocasiones nos caracteriza la amargura, los celos, la falta de perdón, la envidia, la falta de gozo, el orgullo, la falta de amor, el temor? Es posible que una de las razones es que no hemos entendido realmente lo fácil que es esto. No hemos entendido realmente lo fácil que es esto. O lo vemos tan fácil que lo menospreciamos. O no entendemos lo que yo
como que denominé la fórmula para experimentar nuestra unión con Cristo. Que ese es nuestro último punto. La fórmula para experimentar nuestra unión con Cristo. Vamos allá al versículo 10. Porque en cuanto a que Él murió, hablando de Jesús y de nosotros en Él, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, hablando de Él, Jesús, y de nosotros en Él, vive para Dios. Versículo 11. Así que también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos para experimentar la plenitud de nuestra unión con Cristo? Simple y sencillamente considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, puesto que estamos unidos a Cristo. La palabra considérate que se utiliza aquí básicamente significa como contar, atribuir, determinar algo por un proceso matemático, calcular. Es la palabra que se utiliza cuando el Señor nos dice que no nos cuenta nuestros pecados. Es la misma palabra. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, vete a ti mismo, evalúate y vete a ti mismo, estímate a ti mismo, considérate a ti mismo como uno que ha sido muerto al pecado y que vive para Dios. Simple y sencillamente atrévete a creer que tu identidad cambió. Atrévete a creer que estás unido a Cristo. Y conforme te consideres a ti mismo, conforme te consideres muerto para el pecado y vivo para Dios, vas a experimentar el poder de la resurrección. Visualiza conmigo a un cuate que está ahí en el Gran Cañón. Está ahí en el filo del Gran Cañón. Yo no sé si alguna vez has ido al Gran Cañón. Yo una vez fui, se me ocurrió sentarme en la orilla del Gran Cañón. Hasta la fecha tengo pesadillas de un viento. ¿Me explico? Bueno, imagínate que estás ahí y tienes unos de esas como alas de pájaro, así como de esas que utilizan personas que se ponen a volar así entre las montañas. Y ya, ¿cómo se llama? Un papalote enorme humano, exactamente. Bueno, tú estás ahí en la orilla del Gran Cañón, ya tienes el equipo, ya está amarrado, ya está el guía enseguida de ti y tú le preguntas al guía, ¿qué necesito para volar? Y él te dice, aviéntate, aviéntate. ¿Es todo lo que necesito para volar? Sí, aviéntate. Ya tienes todo lo que necesitas. Ya está el equipo en ti. Simple y sencillamente aviéntate. Y cuando te avientes, vas a experimentar el poder de este aparato tremendo que traes en ti. ¿Cómo experimentaremos el poder de la resurrección? Simple y sencillamente aviéntate. Atrévete a creer, considérate, es lo que nos está diciendo aquí. Así también ustedes considérense muertos para el pecado y vivos para Dios. Tú te avientas a creer eso y vas a experimentar ese poder. Termino con esto. Otro hermoso e ilustrativo detalle de la ceremonia del bautismo es que el bautismo es una ceremonia de nombramiento. El Señor nos llamó a ser discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Básicamente, cuando una persona está siendo bautizada, está recibiendo un nombre nuevo que le da una identidad completamente nueva. En algunas partes del mundo, a lo mejor en países musulmanes o orientales donde predomina el budismo o el hinduismo, muchas de las veces en círculos cristianos, cuando se bautiza a las personas, literalmente se les da un nombre nuevo. Se les cambia el nombre para simple y sencillamente un nombre que refleje la obra de Dios en esa persona, que refleje su nueva identidad. Si tú has puesto tu fe en Cristo y te has bautizado, yo quiero recordarte que tú tienes un nombre nuevo. Tú tienes un nombre nuevo. Tú tienes una identidad nueva. Y en la medida en que te atrevas a deleitarte en esa nueva identidad, en que eres una persona nombrada por estar en Cristo, en la medida en la que te atrevas a deleitarte en esa nueva identidad, vas a experimentar el poder de la resurrección, llevándote a vivir una vida completamente asombrosa y nueva, donde darás mucho fruto para Dios. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Gracias por tu asombrosa verdad. Yo quiero pedirte que por medio de tu Espíritu nos ayudes a entender. Como oraba ahorita el pastor Abelardo, Señor, ayúdanos a entender la riqueza de lo que significa que estamos unidos a Cristo. Que podamos creer en esa verdad para así experimentar cada vez más el poder de tu resurrección para tu gloria en este mundo. Por Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén.